Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada, con la participación de Eugenia Mancilla, Yanira Lara, Claudia Barrientos y Liz Casanueva. Conduce Florencia Pucci. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Otra Mirada, la nueva propuesta que tiene Radio Polar con un panel solo de mujeres donde vamos a hablar temas de contingencia tanto nacional como regional. Tenemos hoy día un panel permanente, nos acompañan mujeres que son madres, profesionales, trabajadoras y que se han propuesto trabajar para lograr cambios en nuestra región. Saludamos en primer lugar a Yanira Lara. Ella es ingeniera de negocios internacionales con MBA en negocios. Al comienzo del gobierno fue Seremi de Gobierno y es la actual secretaria de la UDI. Yanira, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto nuevamente compartir con ustedes y tomar este tiempo para poder dialogar sobre distintos temas de interés regional. Bienvenida, Yanira. Saludamos también a Andrea Aranea. Ella es nutricionista, egresada de Relaciones Públicas y secretaria regional de RN. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Florencia. Súper feliz de estar acá. Por fin estoy con Yanira. Que invitamos a suplirla. También saludo cariñosamente a Claudia. Me estaba sintiendo ya claro. discriminada. Ya nosotras compartimos. Y feliz, vengo llegando a la cuenta pública del intendente desde Porvenir, así que les traigo también noticias de eso. Muy bien. Maravilloso. Nos acompaña también nuestra panelista permanente, fiel panelista, Claudia Barrientos. Yo he sido la más fiel. La más fiel, sí. Yo me he mantenido desde el día 1. Estoica desde el día 1. Ella es periodista, muy bien. fue concejala de Punta Arenas, ex Seremi de Desarrollo Social y hoy en día activista comprometida por el PP, sin duda, a nivel nacional. Militante, siempre. Claro. Como ¿Cómo las estás, chiquillas aquí. Puras mujeres militantes. Bien, muy bien. Qué bueno, que sea una buena conversación nomás la de hoy, porque está helado, hay que entrar un poquito en calor. Y agradecer aquí el café, el té y todo que nos entregan todos los días las chiquillas cuando venimos. Bueno, como les comentábamos, a tratar temas de contingencia nacional con una mirada femenina, entendiendo que no existe una verdad absoluta. Así que los invito a seguirnos en Facebook Live y en nuestras multiplataformas por internet, TV y radio. Uno de los temas que han estado esta semana con bastante polémica es de que la materia de historia y educación física se van a convertir en ramos electivos. Después de 3 años de tramitación y 7 revisiones del Consejo Nacional de Educación, que aprobó estos cambios para el currículum de tercero y cuarto medio. Este proyecto lo que quiere implantar es de que en tercero y cuarto medio los ramos puedan ser electivos, comprimiendo hasta segundo medio la materia de historia, en este caso, que iba a ser tratada en estos otros años. Este ramo va a ser suplido por educación cívica. Además, se instaura tener temas electivos como educación física y en otras materias también, 27 de los cuales cada colegio debe elegir unos 6 para tener electivos a sus estudiantes. Yanira, cuéntame, ¿qué te parece este tema de este cambio que se va a hacer en la educación? ¿Que consideras que es algo consistente para poder desarrollar al estudiante para salir al mundo real, por decirlo de una forma? Mira, yo creo que hay varios puntos que hay que analizar. Primero, este es un cambio que está dado por el Consejo Nacional de Educación, ¿ya? Por lo tanto, este consejo también viene presidido por una persona que fue designada en el año 2015, que es Pedro Montt. Entonces viene el gobierno anterior de Michelle Bachelet, también relacionado con la reforma educacional que se propuso en esos años. Pero paralelo a eso, creo que también hay que darle una mirada a largo plazo a la educación en Chile, y que es lo que se quiere buscar. Hay una mirada del Consejo, también hay una mirada como gobierno y también hay una mirada hoy en día de los ciudadanos. Yo creo que las tres que existen hoy son totalmente diferentes,
dado por la mala comunicación que hubo, yo creo que también como mea culpa de parte del gobierno en este punto, o del Consejo también Nacional de Educación, que también tiene que haber sido en conjunto eso, porque es muy importante poder transmitir que la educación en Chile hoy en día está pasando por una crisis que a nivel mundial quizás o internacional no está muy bien evaluada en los parámetros, en los estándares de educación. Y lo que se quiere lograr también, en lo que se busca como país, es poder mejorar y nivelar la educación. Y eso se ha tratado de hacer por años y de distintos gobiernos también. Entonces, con esa mirada y con ese enfoque es donde también se tienen que generar cambios. Hace años atrás hubo una reforma donde la educación pasó a tener, una jornada, a hacer doble jornada para los niños, de cierta forma, porque iban a hacer las tareas de la casa, iban a tener extra programáticas relacionadas con el mundo de la cultura, ¿no es cierto?, el deporte, las artes. Y al corto andar nos dimos cuenta que al final los niños estaban saturados igual de pruebas, igual de tareas en la casa, y estaban con mucha exposición también de estrés en el tema de colegio. Yo creo que lo que se está buscando ahora es poder hacer algo en armonía para los niños, para que puedan desarrollarse en las distintas áreas, tanto educativas como culturales y artísticas, y eso me parece súper positivo. Lo que tenemos que lograr como gobierno es poder transmitir y traspasar lo que se quiere lograr en esa Comisión Nacional. Y paralelo a eso, quiero también mencionar que obviamente hay gente que no va a estar de acuerdo nunca con los cambios de distintos sectores. Creo que hay que darle una vuelta y poder entender bien el proceso, y para eso hay que poder transmitir de la mejor forma y también leer, ¿no es cierto?, y poder entender en qué consiste este cambio para poder opinar. Y con respecto al paro de profesores, yo creo que son movimientos que también están validados quizás por el hecho de hacer un movimiento y un paro, que a los únicos que van a dañar son los alumnos en realidad. Entonces, más que eso, yo propongo quizás ir al diálogo, poder entender de qué se trata esta reforma que está promoviendo el Consejo Nacional de la Educación, que viene también presidido por una persona del gobierno anterior de Michelle Bachelet, pero hay que darle también tiempo para poder entender este proceso y saber para dónde vamos a largo plazo en la educación en Chile. Sin duda. Claudia, este tema fue muy polémico también para los profesores de historia. Sé que tienes por ahí un muy cercano profesor de historia, pero... No me contestó el teléfono. A mi profesor de historia yo le llamé. Sí, y quienes cuestionan este cambio, porque les van ahora a hacer, en vez de historia, educación cívica, claro, los mismos profesores. ¿Qué te parece a ti este nuevo enfoque que se le va a dar a los estudiantes previos a salir, previos a la PSU, previos a enfrentarse, como digo yo, a este mundo real, tener este ramo que anteriormente no existía, no existe? Es difícil opinar cuando se habla de educación, cuando se habla además de la formación de nuestros hijos, de nuestras hijas, porque además todos creemos que tenemos la razón, o todas creemos tener la razón en ciertas materias. Los profesores de historia no están contentos, claramente. Claro. Yo me voy a quedar ahí con algo que decía Yanira, que tiene que ver con esto de la falta de información. Además, desde mi área o desde nuestra área hoy día, que son las comunicaciones, y cómo nosotras somos capaces de informar a la gente y de contarles también de qué se trata este proceso. Tú lo dijiste al principio en la presentación, el Consejo Nacional de Educación, que es un consejo, un órgano del Estado autónomo, que tiene patrimonio propio, que tiene integrantes, 8 o 10 integrantes nombrados desde distintos espacios, porque no es solo, bueno, hoy día preside, como decías tú, una persona nombrada por Michelle Bachelet, pero la verdad es que los integrantes de la comisión son integrantes que han sido nombrados por la presidenta o expresidenta Michelle Bachelet, por el presidente Sebastián Piñera también hoy día, por las universidades privadas. De hecho, tenemos Miguel Schweitzer, que es compañero tuyo, no sé qué, ¿cómo se dice? Militante de la UDI querido también. Amigo. Querido amigo tuyo, muy bien, porque además Miguel fue Seremi de Gobierno, sí, justamente en el primer gobierno de Sebastián Piñera acá, y bueno, su padre, que fue ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura de Pinochet, es parte del Consejo Nacional de Educación. Pero, y lo que decías tú, el Consejo Nacional de Educación viene a partir de la reforma o de lo que fue la Revolución Pingüina, sí, para contarle un poco a la gente también, porque es bueno contarles un poquito, y a veces uno misma tiene que prepararse más para estos espacios para poder contarle a la gente también de qué se trata. Sí. Y vino a reemplazar el Consejo Superior de Educación, con estos integrantes que...
pero intereses hay como intereses hay en todas partes. Entonces, hoy día un órgano que es un órgano político-técnico decide, o estas 8 personas deciden sobre lo que va a ser el futuro de los estudiantes o el futuro de las futuras generaciones de nuestro país. Tú lo decías también, Florencia, cuando partimos, tuvo más de 10 modificaciones, porque efectivamente viene una presentación original desde el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que no es lo que finalmente hoy día es lo que hemos conocido, porque en la propuesta de Michelle Bachelet no estaba quitar historia o dejarlo como electivo, ni tampoco quitar educación física. Ahí hoy día nos podrá además iluminar más la presencia de Andrea, más de lo que ilumina toda la serie, porque yo soy ya fanática de la Andrea, pero en tu rol de nutricionista, porque estamos hablando del ramo de historia. Pero también está el ramo de educación física, que es sumamente contradictorio, chiquillas, con con todo lo que está haciendo el gobierno, además, hoy día. Más allá de lo que hizo también el gobierno, elige vivir sano. Tú estás en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, son 2 áreas distintas, lo que es el Consejo Nacional de Educación y el gobierno. Sí, por supuesto. Sí. Por eso es importante decir que es autónomo. Lo que pasa es que cuando tú lo planteas como que la que está hoy día presidiendo es por Michelle Bachelet, porque además hay la tentación siempre, pues Yanira, yo lo entiendo, siempre está la tentación además de decir, oigan, nosotros lo estamos haciendo así, pero antes lo hicieron peor, o esto viene de antes. He escuchado hoy día al ministro Blumenthal también, y la verdad es que esto de que, oye, esto es lo que propone o viene desde el gobierno anterior, a mí me parece bien si los gobiernos tienen aciertos y desaciertos también, pero en este caso el gobierno de la presidenta no proponía historia como lectivo, ni tampoco educación física como lectivo, sino que el Consejo va haciendo propuestas y finalmente el gobierno, porque es el gobierno el que le pide, sí, al Consejo. El gobierno le pide y le dice, mire, entonces estas son las materias, porque lo que propuso Michelle Bachelet fue, estas 10 materias son fundamentales y estas otras materias son anexas. Entonces, hoy... como resultado finalmente esto, como cuando entran los proyectos al Congreso, una cosa es lo que propone el Ejecutivo y otra cosa es lo que sale finalmente del Legislativo, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que miré, por lo menos lo que leí, más allá de que no me haya contestado mi primo, profesor de historia, así que Juan Carlos ya sabes, yo te llamé para saber igual directamente de un profesor de historia cuál es la opinión de ellos, pero miraba yo, por ejemplo, las declaraciones que están acá, una de las declaraciones, de las tantas declaraciones, por ejemplo, de Gabriel Salazar, que es historiador y que es Premio Nacional de Historia, y que plantea que de verdad es absurdo. Es absurdo esta modificación. Miren, voy a literalmente, para que apuntó, dice, respecto a la educación ciudadana como ramo que integraría parte de historia, dice, apuntó que si no se prepara a la ciudadanía además para empoderarse, porque también hay una mirada crítica respecto a sacar historia hoy en nuestra propia historia, tan necesaria para que no volvamos a cometer errores como los cometimos antes, porque además la historia es así, tiene de bueno y tiene de malo, nuestra propia historia, que es finalmente la construcción de la historia de nuestro país. Si no se prepara la ciudadanía para empoderarse, dice, para ejercer soberanía, simplemente estos cursos van a ser un chiste, dice, como fue durante mucho tiempo la educación cívica. Entonces, además esto, mi mirada respecto además a todo esto, pareciera ser que no es una buena decisión. Yo tengo la mirada de mamá, hablábamos de ser mamás antes de entrar o de que partiera el programa. Tengo la mirada de mamá y yo digo, no, o sea, yo no le haría elegir a mi hija, o sea, hay ramos que son fundamentales, nuestra historia es fundamental, como la educación física es fundamental. Claro. No es una cosa que pueda hacer a elección, sobre todo cuando tú estás en formación, además. Ahora, la educación cívica, por ejemplo, de acuerdo al comentario que expuso ahí la persona. Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. No estoy de acuerdo con lo que menciona, porque creo que la educación cívica es primordial también para poder entender el respeto que debe existir entre opiniones, las personas, el comportamiento. Hay una serie de información que los niños tienen que tener en el colegio. Y que eso también yo creo que, pasando quizás a otro tema, es lo que hay que potenciar para que también disminuya el tema de los actos bélicos dentro del colegio, para que haya más respeto con los profesores, entre sus pares de alumnos también. Entonces, hay las bases, como yo creo desde edad temprana o de los primeros años de colegio, más que no fomentarle a los niños, por ejemplo, ser vivarachos, ser pillos, oye, apúrate para que te agarres tú el puesto primero. No hacer eso, sino que dar espacio para que la otra persona pase primero, ser educados en la vida. Se fomenta más la competitividad y el individualismo. Exacto. Entonces, bueno, su secretario de Educación mencionaba que quieren evitar la repetición
de las mismas materias que se hacen a lo largo, como mencioné en el comienzo, hasta segundo medio, y abrirle un espacio de profundización a las temáticas y que puedan los estudiantes, previo a la PSU, puedan profundizar en lo que realmente quieren para su proyecto de vida. Andrea, cuéntanos tú, ¿qué te parece este cambio que se pretende hacer? Creo que todos los cambios son buenos, adaptándonos a los tiempos en los que estamos viviendo. Creo que si se producen es porque efectivamente se busca llegar a otro resultado, y siento que también hay que ser como súper claro en que no es que se vaya a eliminar historia o que los niños, niñas, jóvenes no vayan a tener estos conocimientos, porque sabemos de que estas asignaturas ahora van a estar un poco más comprimidas entre primero y segundo medio, y luego tercero y cuarto medio va a ser un electivo. Además, se integra un ramo importante que es el de educación ciudadana, y en el fondo son opciones. Creo que cuando se da la opción de que los colegios puedan decidir en el fondo cómo van a adecuar su malla curricular, también se está rompiendo un poco la brecha y se está tratando de equilibrar y de igualar un poco lo que es la educación en Chile, que es lo que siempre todos hemos querido y anhelado de una vez por todas, pues que existan mayores ventajas y una igualdad entre los establecimientos públicos, los subvencionados y los privados, y también los técnicos profesionales, que hoy en día representan el 40% de los establecimientos educacionales del país. O sea, casi la mitad de los estudiantes de Chile estudian en colegios técnicos profesionales, y sabemos que dentro de sus mallas curriculares o de su proceso de formación, ellos no se enfocan netamente a estas asignaturas. Entonces ahora igual se les está dando una oportunidad, se está equilibrando un poco más entre los científicos humanistas y los técnicos profesionales, que yo creo que también es muy bueno, porque sabemos que los chicos que egresan de los técnicos profesionales al momento de dar la PSU, porque muchos de ellos también quieren seguir perfeccionando sus estudios, rinden la prueba y se ven en una desigualdad tremenda, porque en sus asignaturas no tuvieron las materias que después a ellos les consultan en la prueba. Entonces siento que con esto se está rompiendo un poco más la brecha. Quizás es muy difícil de comprender. Yo soy amante de historia. De hecho, fui puntaje nacional cuando di la PSU, porque me encanta la historia, creo que es muy importante, pero también siento de que no hay que ser tan egoísta y que se puede equilibrar un poco más. Cuando sea el equilibrio, creo que todo es bienvenido, siempre con modificaciones, se pueden ir acercando, se pueden ir igualando los aspectos de estos registros curriculares, pero lo importante, y vuelvo a señalar, que la gente sienta en sus casas de que no es que le van a quitar historia, de que no es que los conocimientos no van a ser entregados, no es que los profesores, queridos profesores además, se van a quedar sin trabajo, sino que van a ir adaptándose al siglo XXI. Esto además es una propuesta que se alinea un poco con las tendencias internacionales y es muy bueno. Es muy bueno que vayamos siempre hacia arriba, con perfeccionamiento quizás, siempre en positivo. Siento que es algo que puede el día de mañana traer más números alegres o mejores resultados en la vida estudiantil más que negativos. Sin duda. Bueno, recién también hablábamos mencionaba Yanina sobre la violencia que existe en los colegios. Esta semana ocurrió un caso inédito a nivel nacional, conocido quizás en el extranjero, pero para Chile fue muy sorpresivo. El episodio del niño que entró a su sala de clases en Puerto Montt y disparó a diestra y siniestras. Yanira, cuéntanos un poco más. Mira, la Superintendencia de Educación da cuenta hoy en día de su preocupación del ingreso de armas a los establecimientos y de la agresividad que existe. Este 2018 encontraron 146 casos a nivel nacional donde encontraron alguna arma. Puede ser esto... Molotov. Bombas molotov, pistolas o cuchillos. ¿Qué sientes tú con esto? Tú siendo mamá de 2 hijos. Mira, la verdad que yo creo que a mí me preocupa la situación que existen en los colegios en general. Estoy hablando del mundo público y privado. Siento que de la época de uno, cuando nosotros estábamos en el colegio, te estoy hablando hace más de 20 años. Unos pocos años atrás. Había bastante respeto por los compañeros y por los profesores. Y lamentablemente, no sé en qué momento fue, pero fue en forma paulatina que se fue perdiendo eso. Se fue perdiendo el respeto por los profesores, entre los compañeros de curso, aumentó el bullying, los casos de suicidios también en los niños.
los niños que se golpeaban dentro del colegio también, se agredían mujeres también, y yo lo vi incluso acá en Punta Arenas en la calle, entonces con uniforme, peleando. Entonces, para mí, la verdad que el evento de Puerto Montt, claro, es sorpresivo porque quizás es el primero que hay en Chile, pero la verdad que está dentro de lo que se espera si no hay nada ni nadie que le ponga atajo a esta situación. Tanto en temas de colegio como en temas de delincuencia, aprovecho de mencionarlo, pero aquí no es el tema del Estado, del gobierno que está actual ni nada. Yo creo que hay temas legales, jurídicos, que tienen que ver con las leyes y las normas que tienen que cambiar. Entonces, yo creo que los gobiernos que estén de turno quieren hacer siempre mucho y mejorar el tema de la delincuencia, pero también tienen que ir de la mano con el Poder Judicial. Y ahí yo creo que están al debe. Entonces ahí yo creo que tienen que haber reformas y tienen que haber medidas claras para que un niño, por ejemplo, que comete este delito sea sancionado, que no lo manden a su casa. Porque eso fue lo que pasó. Al niño lo mandaron para su casa en custodia por un tiempo, no sé qué va a pasar ahora, pero no fue detenido, ni enjuiciado, ni nada por el estilo por ahora. Uh-huh. Entonces, lo que hoy se está viviendo en Puerto Montt, aparte de toda esta historia que hemos llevado en los colegios, ¿no es cierto?, con relación al respeto y la convivencia interna de los colegios, también está ligado el tema de los juegos de internet de los niños, que cada vez son más solitarios sus juegos, cada vez les cuesta más aceptar, ¿no es cierto?, entre sus pares cuando están jugando de repente que pierdan. Entonces, hay varios temas que conjugan y que nos llevan a tener este tipo de eventos a nivel nacional. Sin duda. Bueno, antes de irnos a comerciales, seguiremos a la vuelta conversando sobre esta violencia que existe en los colegios, además que se suma y se relaciona también con el posible control de identidad que puedan tener los adolescentes, además de aula segura, que justamente es algo relacionado a lo que mencionaba Yanira. Así que no nos dejen, síganos desde Facebook Live y todas nuestras plataformas, internet, televisión y radio. Ya volvemos.